En este pequeño video vamos a hablar de algunas de las características de las poblaciones biológicas. Recordemos que una población biológica es una unidad genética y evolutiva que está conformada por individuos de una misma especie que habitan en un lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, tenemos una población de conejos. El tamaño de la población se refiere a la cantidad de individuos que conforman dicha población. Por ejemplo, nuestra población de conejos está conformada por 6 individuos. Ese sería el tamaño de la población. También tenemos la densidad de la población. Esta se refiere a la cantidad de individuos que se pueden encontrar en un espacio o área determinada. Por lo general, ese espacio se va a medir en metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si decimos que la densidad de población es de 6 conejos por kilómetro cuadrado, significa que en cada kilómetro cuadrado del bosque o el hábitat vamos a encontrar un aproximado de 6 conejos. Luego tenemos la natalidad, que es un factor muy importante en las poblaciones y se refiere a la aparición de nuevos individuos en la población, ya sea por nacimiento en el caso de los animales, por germinación en el caso de las plantas y sus semillas, o en el caso de los organismos unicelulares como las bacterias que se reproducen por división. La natalidad es un factor que va a aumentar el tamaño de las poblaciones. Entonces, tenemos una pareja de conejos que, gracias a la reproducción, va a aumentar el tamaño de la población. Por el contrario, tenemos la mortalidad, que se refiere a las desapariciones por muerte de los individuos de una población. La mortalidad es un factor que disminuye el tamaño de las poblaciones, y los individuos pueden morir por diversos factores o causas. Por ejemplo, las enfermedades, la falta de alimento, la depredación por parte de otros individuos o la acción humana. En este caso podemos hablar de la cacería o de la destrucción del ambiente como la contaminación o la deforestación. Un fenómeno muy importante son las migraciones, el cual es un proceso donde los individuos de una población o toda la población completa se desplazan de un ecosistema a otro. La migración se lleva a cabo para buscar alimento, buscar sitios de anidación y reproducción, así como por los cambios en las estaciones, entre otros factores. Dentro de las migraciones tenemos el proceso llamado inmigración, el cual consiste en la llegada de nuevos individuos a una población. En este caso, el tamaño de la población aumenta. Y también está la emigración, que sería el proceso contrario, es la salida de individuos de una población. En este caso, el tamaño de la población va a disminuir. Luego tenemos un concepto importante, que es el potencial biótico. Este se define como la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas. Es decir, si todas las hembras de una población pudieran reproducirse en un ambiente adecuado que permita a las crías sobrevivir. Y existen dos tipos de reproducción. Está el tipo de reproducción pródiga, que consiste en producir una gran cantidad de descendientes o crías en un periodo corto de tiempo, pero gran parte de ellos no sobreviven para llegar a ser adultos. Ejemplos de este tipo de reproducción se da muy frecuentemente en los insectos como las moscas o los zancudos. Por ejemplo, una mosca puede producir miles de huevos en una semana, pero la mayoría de esos huevecillos no van a llegar a ser adultos porque muchos van a ser el alimento de otros seres vivos. También tenemos el caso de los conejos, que tienen tipo de reproducción pródiga. Así, una pareja de conejos en un periodo corto de tiempo pueden producir una gran cantidad de descendencia. También está la estrategia de reproducción prudente, la cual produce pocos descendientes o crías,
los cuales van a tener una alta probabilidad de sobrevivir hasta ser adultos. Ejemplos de seres vivos que tengan este tipo de reproducción somos nosotros, los humanos y los elefantes. La resistencia ambiental es un factor muy importante en las poblaciones y se refiere a la influencia de todos los factores ambientales o del ambiente que evitan que una población crezca demasiado. La resistencia ambiental está determinada por ciertos factores. Entre ellos podemos decir que está la falta de espacio, las enfermedades que pueden atacar a los individuos de las poblaciones, la falta de alimento y la depredación. También tenemos el concepto de capacidad de carga ambiental. Esta es la cantidad máxima de individuos de una población que el ecosistema puede mantener de manera exitosa y por un largo periodo de tiempo, tomando en cuenta la disponibilidad de alimento, refugio y agua. Es decir, es la cantidad máxima de individuos que un ecosistema puede mantener de forma exitosa. Acá tenemos una gráfica donde la línea roja representa la capacidad de carga del ambiente y tenemos una pequeña población de conejos, la cual va a crecer hasta llegar a la capacidad de carga ambiental. Es decir, la cantidad máxima de individuos que el ambiente puede soportar, dándoles alimento, refugio, agua, etc. Existe en las poblaciones lo que se conoce como un patrón de crecimiento exponencial. El crecimiento en el número de individuos aumenta al mismo tiempo que la población se hace más grande. Es un crecimiento muy rápido y provoca que algunos recursos como el alimento y el agua se agoten con rapidez. En este tipo de crecimiento de la población no existe la resistencia ambiental o es muy reducida. Por otro lado, tenemos el patrón de crecimiento logístico, el cual produce un crecimiento de la población más lento, sin agotar los recursos disponibles en un periodo largo de tiempo. En este tipo de crecimiento, la resistencia ambiental sí juega un papel muy importante. Regresando a la gráfica, nuevamente la línea roja representa la capacidad de carga del ambiente y tenemos una línea morada que representa el crecimiento exponencial. Entonces, una pareja de conejos puede crecer de forma muy rápida y alcanzar la capacidad de carga en muy corto de tiempo, agotando los recursos disponibles como el alimento y el agua. Pero, si la resistencia ambiental está presente, entonces se produce un crecimiento logístico de la población, que está representada con la línea verde. En este caso, la población de conejos de igual forma va a llegar a la capacidad de carga, solamente que lo va a hacer de una forma más lenta y en un periodo de tiempo mucho más largo, haciendo que los recursos no se vayan a agotar. Y muchas gracias por su atención.